Muchos esperan que el mundo cambie. Esperan que las circunstancias mejoren, que los gobiernos acierten, que las personas sean más conscientes, que la sociedad despierte, que las guerras terminen, que la injusticia desaparezca. Esperan, y mientras tanto se frustran, se quejan, se llenan de rabia o de resignación, sin darse cuenta de una verdad simple pero innegable. El mundo no va a cambiar si tú no cambias primero. Tú eres el mundo. Tú eres parte del problema o parte de la solución. No puedes exigir paz mientras dentro de ti hay caos. No puedes pedir justicia si vives juzgándote y castigándote a ti mismo. No puedes querer un mundo sin odio si tu mente está llena de resentimiento. El cambio que tanto anhelas allá afuera comienza inevitablemente adentro. Por eso, no se trata de discursos bonitos. No se trata de esperar que otros lo hagan. Se trata de ser el cambio, de personificarlo, de encarnarlo en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Porque el mundo observa, y aunque no lo parezca, se transforma cuando un ser humano decide cambiar. Sé tú la voz que no juzga. Sé tú la mano que levanta. Sé tú la mente que elige el respeto en lugar del prejuicio. Sé tú el corazón que decide sanar en lugar de herir. Sé tú el ejemplo, aunque nadie lo note al principio, porque la verdadera revolución no ocurre en las plazas, ni en las redes sociales, ni en los titulares. La verdadera revolución ocurre cuando un ser humano, en silencio, decide vivir de forma diferente. Imagina por un momento si cada persona, en lugar de exigir al mundo que sea mejor, se enfocara en ser mejor. Si cada uno, en lugar de señalar lo que está roto afuera, se atreviera a reparar lo que está roto adentro. Si cada uno entendiera que no puedes cambiar el sistema si no eres capaz de gobernar tu propia mente, si no eres capaz de dirigir tus emociones, si no eres capaz de transformar tus pensamientos. Sé el cambio que quieres ver en el mundo no es una frase bonita para adornar una pared. Es una responsabilidad, es un desafío, es una invitación incómoda a mirarte, a corregirte, a evolucionar. Porque solo cuando lo haces, el mundo empieza a reflejar ese cambio. Y si más personas despiertan, si cada vez son más los que deciden transformarse, entonces el mundo inevitablemente comienza a cambiar. Pero comienza contigo, siempre contigo. Vivimos creyendo que tenemos el control. Pensamos que cada decisión que tomamos es fruto de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, de nuestro razonamiento. Pero si fuéramos completamente honestos, si nos detuviéramos a observar con sinceridad lo que ocurre en nuestro interior, descubriríamos algo mucho más inquietante. La mayoría de las cosas que suceden dentro de ti no las decides tú, no las controlas. Suceden, simplemente suceden. Y cuando una persona apenas logra vivir conscientemente un pequeño, diminuto fragmento de su existencia, ¿qué queda? El resto, inevitablemente, es un accidente, una improvisación, un caos disfrazado de rutina. Y eso, inevitablemente, genera miedo. Porque ¿cómo no tener miedo cuando vives sin entenderte? ¿Cómo no temerle a la vida cuando ni siquiera sabes manejar lo que ocurre dentro de tu propia mente? Es como conducir un coche con los ojos vendados el 99% del tiempo. No importa cuán buenos sean los frenos, no importa si el coche es último modelo, si no ves el camino, si no controlas la dirección, si no decides conscientemente hacia dónde te mueves. Cada metro recorrido es un acto de fe o de puro azar. Y así vive la mayoría. Y luego se preguntan, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me siento tan frágil? ¿Por qué la ansiedad me consume cuando pienso en el futuro? La respuesta es tan simple como brutal, porque no sabes manejar lo que ocurre dentro de ti, porque lo que llamas tu vida sucede más por inercia que por intención. Pero hay algo aún más profundo detrás de todo esto. La vida, tu vida, se sostiene en 3 pilares, 3 dimensiones que operan todo el tiempo, aunque no seas consciente de ello. La primera es la memoria. Y no hablo solo de los recuerdos que puedes traer a tu mente cuando lo deseas. No hablo únicamente de los momentos que revives cuando cierras los ojos. Me refiero a una memoria más profunda, más antigua, más arraigada. Cada célula de tu cuerpo es memoria. Cada rasgo de tu rostro, cada impulso inconsciente,
Cada reacción automática que tienes nace de esa memoria oculta. Está en tu biología, en tu linaje, en tu historia familiar. No recuerdas el rostro de tu tatarabuelo, pero quizás su carácter, su forma de afrontar la vida, su manera de amar o de temer, sigue viva en ti. La memoria te habita, aunque no la veas, aunque no la comprendas. La segunda dimensión es la experiencia, lo que ocurre aquí y ahora, lo que puedes tocar, oler, escuchar, lo que sientes en este preciso instante. Y para experimentar verdaderamente, para vivir plenamente ese presente, necesitas una sola cosa: conciencia, atención, presencia. Solo cuando estás consciente, despierto, conectado con este instante, puedes decir que estás vivo de verdad. Y la tercera dimensión es la imaginación, la capacidad de proyectarte hacia adelante, de visualizar, de crear, de anticipar. Pero aquí es donde nace el gran conflicto, porque aunque la imaginación es una herramienta poderosa, en la mayoría se ha convertido en una trampa, en un veneno silencioso. La mayoría de las personas no utilizan su imaginación para construir, la utilizan para destruirse. Imaginan constantemente los peores escenarios, las desgracias posibles, los fracasos futuros, los rechazos que aún no han ocurrido, las pérdidas que aún no han llegado, y así, sin darse cuenta, sufren por cosas que no existen, sufren por lo que ya pasó y por lo que ni siquiera ha ocurrido. Piensa en esto: si alguien sufre por algo que no existe, si una persona se atormenta por una situación que solo vive en su mente, ¿cómo llamas a eso? En cualquier otra circunstancia, eso sería considerado una pérdida total de control mental. Pero como es tan común, como lo hacen todos, se ha normalizado. Vivimos atrapados entre lo que fue y lo que creemos que será, y en ese laberinto mental olvidamos vivir. Ahora entiendes por qué el miedo se apodera de tantos, porque cuando no manejas tu mente, tu cuerpo, tus emociones, vives como un experimento ambulante. No decides, no construyes, solo reaccionas, y en ese estado el miedo es inevitable. De hecho, en ese estado, tener miedo es hasta necesario, porque si no lo tuvieras, podrías hacerte un daño enorme sin siquiera percibirlo. Pero aquí viene la parte más importante: no estás condenado a vivir así. No naciste para ser una marioneta de tus recuerdos, de tus miedos, de tu genética, de tus pensamientos automáticos. Dentro de ti hay una posibilidad inmensa, pero requiere que despiertes, que tomes el control, que comiences a vivir conscientemente, y eso comienza en un solo lugar, dentro de tu mente. Te enseñaron a leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos. Te hablaron de historia, de geografía, de leyes físicas, pero nadie, absolutamente nadie, te enseñó lo esencial: cómo manejar tu mente, cómo detener el ruido constante de los pensamientos innecesarios, cómo callar las voces internas que repiten miedo tras miedo, inseguridad tras inseguridad, cómo dejar de vivir en la película de lo que podría pasar y comenzar a habitar lo que realmente está pasando. Aprender a manejar tu mente es el acto más poderoso de responsabilidad personal que puedes asumir, porque en el momento en que lo haces, todo cambia. La vida deja de ser un accidente y se convierte en un proyecto. El miedo deja de ser un monstruo y se transforma en un maestro. Los pensamientos ya no te arrastran, ahora los diriges. Y la ansiedad que antes parecía un enemigo invencible se disuelve porque ya no estás peleando contra fantasmas. Estás presente, estás aquí. La transformación comienza en lo más simple: observarte, cuestionarte, tomarte el tiempo, cada día, para mirar hacia adentro y preguntarte: ¿esto que estoy pensando es real? ¿Esto que estoy sintiendo corresponde al presente? ¿O simplemente estoy atrapado en los ecos de mi memoria o en las sombras de mi imaginación? El miedo no desaparece de la noche a la mañana, pero deja de tener poder sobre ti en el instante en que decides dejar de alimentarlo. Y eso ocurre cuando asumes el control, cuando dejas de vivir accidentalmente y eliges vivir con intención. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada pensamiento que surge en tu mente fuera un pensamiento que tú elegiste, si cada emoción que te atraviesa
fuera una emoción que tú diriges, si cada acto que realizas fuera un acto que nace de tu conciencia, no de tu reacción automática. Eso es verdadera libertad. No la ausencia de dificultades, no la ausencia de problemas, sino la ausencia de esclavitud mental, la capacidad de estar aquí, presente, con la mente en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece caótico. Y te aseguro algo, en el momento en que lo logres, en el momento en que asumas el control interno, la vida dejará de asustarte, porque descubrirás que el verdadero peligro nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, en la falta de dominio, en la ausencia de conciencia, en el abandono de ti mismo. Hoy tienes una elección: seguir viviendo como un accidente, como un pasajero distraído dentro de tu propia existencia, o tomar el control, despertar, romper las cadenas invisibles de la memoria inconsciente, del miedo heredado, de la imaginación mal utilizada. El mundo no necesita más personas asustadas. El mundo necesita seres humanos despiertos, presentes, conscientes. Personas que no huyen de su mente, que no son esclavos de su imaginación, que no se arrastran por la vida temiendo lo que podría pasar, sino que la enfrentan con claridad, con fuerza, con determinación. No importa cuántas veces hayas caído en la trampa del miedo, no importa cuántas veces tus pensamientos te hayan vencido, siempre, siempre puedes recuperar el control. Y cuando lo haces, créeme, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. La vida sigue siendo un misterio, pero ya no te asusta, porque el mayor misterio ya lo habrás resuelto, tú mismo. Pero aquí está lo curioso. A pesar de que la mayoría vive en ese estado de piloto automático, arrastrados por sus recuerdos y sus miedos, casi nadie se detiene a cuestionarlo. Casi nadie tiene el valor de mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad: ¿quién está realmente al mando de mi vida? ¿Soy yo? ¿O son mis viejos condicionamientos, mis heridas, mis traumas, mis pensamientos heredados? Y es comprensible mirarte de frente, sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Da miedo, porque cuando lo haces te das cuenta de que, muchas veces, no eres más que el resultado de lo que otros sembraron en ti. Las opiniones, las expectativas, las creencias que absorbiste desde que eras niño, todo eso moldeó la forma en la que piensas, sientes y actúas hoy. Te dijeron quién debías ser, te enseñaron cómo debías comportarte, te repitieron una y otra vez qué cosas eran posibles para ti y cuáles no. Y sin darte cuenta, todo eso se convirtió en tu verdad, en una prisión mental invisible. Y dentro de esa prisión, el miedo encontró su hogar perfecto. Por eso, no es casualidad que tantas personas vivan paralizadas. No es casualidad que millones se despierten cada mañana sintiéndose pequeños, inseguros, incapaces. No es casualidad que la ansiedad y el miedo se hayan convertido en epidemias silenciosas que se extienden por el mundo. La causa está dentro, no afuera. Está en esa desconexión brutal entre lo que somos y lo que creemos ser, entre lo que podríamos crear y lo que nos limitamos a imaginar. Lo más trágico de todo esto es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Caminan por la vida convencidos de que están tomando decisiones, cuando en realidad solo están reaccionando. Reaccionan a sus pensamientos, reaccionan a sus emociones, reaccionan a sus inseguridades, reaccionan al miedo que se ha vuelto parte del paisaje interior. Pero déjame decirte algo que muy pocos tienen el coraje de aceptar. Hasta que no tomes el control de lo que ocurre dentro de ti, seguirás siendo un reflejo de tu pasado, un eco de lo que otros sembraron en ti, un espectador de tu propia vida. El miedo no desaparecerá solo porque lo ignores. De hecho, cuanto más lo ignoras, más crece. Cuanto más lo evades, más te domina, porque el miedo no se combate mirando hacia afuera. El miedo solo se transforma cuando decides enfrentarte a ti mismo. Y eso no ocurre en un libro, ni en un video, ni en una conferencia. Eso ocurre en la soledad de tu mente, en el silencio incómodo de tus pensamientos. En ese momento en el que ya no puedes engañarte y reconoces que eres tú el único que puede liberarte. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se recupera el control? La respuesta es sencilla, pero no fácil, comenzando por lo más simple.
observándote, escuchándote, entendiendo que no eres tus pensamientos, que no eres tus miedos, que no eres tus emociones pasajeras. Eres mucho más que eso. Eres el observador, el que puede detenerse y decir: este pensamiento no me pertenece, este miedo no es real, esta emoción no define quién soy. Pero para llegar ahí, necesitas practicar. Nadie despierta de la noche a la mañana. Nadie conquista su mente en un solo día. Dominarte es un proceso, es un compromiso diario. Es el acto más valiente y transformador que puedes asumir. Y es ahí donde descubres algo extraordinario, que dentro de ti habita un poder inmenso, un poder que ha estado dormido, silenciado, ignorado, un poder que no necesita permiso para despertar, solo necesita tu decisión. Decidir vivir conscientemente es rebelarte contra la mediocridad, es decirle al miedo: hasta aquí llegas. Es mirar tu pasado y agradecer lo que te formó, pero no permitir que te limite. Es ver el futuro no como un monstruo incierto, sino como un espacio en blanco que puedes moldear. Imagínate cómo cambiaría tu vida si cada día despertaras con la certeza de que tú eliges qué pensamientos se quedan y cuáles se van, que tú decides qué emociones alimentas y cuáles dejas marchar, que tú, y solo tú, eres el arquitecto de tu presente. Eso no significa que los desafíos desaparecerán. No significa que nunca volverás a sentir miedo, pero sí significa que el miedo ya no tendrá las riendas. Significa que, aunque el mundo a tu alrededor se caiga a pedazos, tú sigues firme, tú sigues en pie, tú sigues consciente. Y créeme, no hay sensación más poderosa que esa. Saber que, pase lo que pase, tú estás contigo. Que no dependes del caos externo para sentir paz interna. Que no necesitas que las cosas salgan perfectas para sentirte fuerte, porque tu fortaleza ya no viene de afuera, viene de dentro. Ese es el verdadero significado de la madurez emocional. Ese es el camino hacia la libertad mental. Y solo así se alcanza una transformación auténtica y profunda. Y todo empieza con un acto pequeño pero revolucionario: dejar de vivir en modo automático, dejar de ser un accidente andante. Dejar de permitir que tu pasado, tu genética, tus miedos heredados decidan por ti. Quizás hasta ahora no lo habías visto así, pero hoy tienes la oportunidad de cambiarlo. Hoy puedes tomar la decisión que lo cambia todo, empezar a vivir de manera consciente, empezar a observar tu mente, tus emociones, tus reacciones, empezar a cuestionar lo que creías inevitable, empezar a romper las cadenas invisibles que te han mantenido pequeño. No será fácil. Habrá días en los que el miedo te golpeará con fuerza. Habrá momentos en los que tus viejos pensamientos regresen y te susurren al oído que no puedes, que no vales, que no tienes control. Pero en esos momentos recuerda esto: el simple hecho de que puedas observar esos pensamientos ya es un acto de poder. El simple hecho de que seas consciente de ellos significa que no te definen, que tú estás por encima. La vida no se trata de eliminar los miedos. Se trata de aprender a caminar con ellos sin permitir que te controlen. Se trata de aprender a utilizar la imaginación para construir, no para destruirte. Se trata de entender que, aunque el pasado te haya formado, no tiene derecho a determinar tu futuro. El verdadero desafío no es el mundo exterior, no son las circunstancias, no son las personas. El verdadero desafío es mirarte al espejo y hacerte responsable de lo que ocurre dentro de ti. Porque solo cuando lo haces, solo cuando recuperas ese control interno, el miedo pierde su fuerza. La ansiedad se disuelve. La vida deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario para tu grandeza. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que no necesitas controlar todo lo que ocurre fuera. Solo necesitas aprender a gobernarte a ti mismo. Porque cuando lo haces, cuando aprendes a estar presente, a decidir tus pensamientos, a dirigir tus emociones, a nutrir tu mente con conciencia, todo lo demás empieza a alinearse. Descubres que la vida no es tan impredecible como parecía, que el caos externo pierde poder cuando el orden interno se establece, que los problemas no desaparecen, pero ya no te aplastan, que el miedo sigue apareciendo, pero ya no decide tu camino. Hoy estás frente a una encrucijada.
Puedes seguir viviendo en modo automático, reaccionando, sobreviviendo, temiendo. O puedes hacer lo que solo unos pocos valientes deciden hacer: despertar, tomar el timón de tu propia vida, conquistar tu mente, transformar tu mundo desde dentro. Porque al final solo hay dos maneras de vivir: como un accidente o como un arquitecto, como un espectador o como un creador, como una víctima de tus pensamientos o como el dueño de ellos. Tú decides. La vida no se detiene, el tiempo no se detiene, pero tú puedes detenerte un instante, respirar, mirarte, elegir. Y si todavía dudas, si en este punto de la vida sientes que es tarde, que ya estás demasiado condicionado por tus miedos, por tus experiencias pasadas, por tus pensamientos automáticos, déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho de forma directa. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para recuperar el control de lo que ocurre dentro de ti. El caos, el miedo, la ansiedad no son permanentes. Solo lo parecen cuando no entiendes su origen. Solo lo parecen cuando te acostumbras tanto a ellos que se vuelven parte de tu identidad, pero no lo son. Nada de lo que sientes es tu condena. Nada de lo que piensas es inamovible. Todo puede transformarse cuando tú lo decides. Imagínalo así: tu mente es como una tierra fértil. Durante años, tal vez sin darte cuenta, permitiste que otros sembraran en ella. Sembraron miedos, inseguridades, limitaciones. Sembraron creencias que no son tuyas, pero que aprendiste a cargar como si lo fueran. Sembraron dudas, y esa tierra, silenciosamente, lo aceptó todo. Hoy, lo que estás cosechando son los frutos de esas viejas semillas. Y claro, cuando ves miedo, inseguridad, frustración, sientes que algo en ti está roto. Pero no es así. Lo que está ocurriendo es que sigues recogiendo lo que se sembró sin conciencia, sin intención, sin cuidado. La solución no es destruir la tierra, no es resignarte, es limpiar el terreno, arrancar de raíz lo que no sirve y sobre todo empezar a sembrar de nuevo. Esta vez con intención, esta vez con conciencia, esta vez tú eligiendo cada semilla que quieres que crezca en tu interior. Sembrar pensamientos de fortaleza, sembrar emociones de gratitud, sembrar creencias que te empujen hacia adelante, no que te hundan. Y poco a poco, con paciencia, con perseverancia, verás cómo la tierra de tu mente comienza a transformarse. Y cuando eso sucede, el miedo ya no domina, la ansiedad ya no gobierna, la vida deja de ser un accidente y se convierte en un terreno fértil para tu grandeza. ¿Tendrá altibajos el proceso? Claro que sí. Nadie conquista su mente sin tropiezos. Habrá días en los que sientas que vuelves atrás, pero esos días no definen tu destino, solo son parte del camino. Y cada vez que eliges volver a levantarte, cada vez que eliges volver a observarte, a cuestionarte, a dirigirte, estás ganando la batalla más importante, la batalla por tu propia libertad interior. Por eso, no busques la perfección. No busques un estado en el que nunca sientas miedo. Eso no existe. Lo que existe es la capacidad de estar despierto incluso en medio del miedo, de estar consciente incluso en medio de la duda, de recordar una y otra vez que tú tienes el poder de decidir cómo vives, no solo cómo sobrevives. Y cuando entiendes eso, cuando lo haces parte de ti, descubres que el mayor regalo que puedes darte no es una vida sin problemas, sino una mente libre, una mente fuerte, una mente consciente, y ese regalo solo tú puedes dártelo. Gracias por dedicar tu valioso tiempo. Si deseas profundizar aún más y encontrar una solución completa, te invito a participar en nuestra clase gratuita. Te proporcionaré las herramientas y conocimientos necesarios para iniciar tu nueva gran vida. El enlace para unirte a la clase se encuentra en la descripción del video.